Hola, estamos acá en un nuevo Candenomics en estos domingos para reflexionar sobre la actualidad y el futuro. Estamos hoy con Martín Mosquera, que es licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y el editor principal de la revista Jacobin, una gran revista que recomiendo, no solo porque es preciosa, sino porque hace esto que hacemos acá en formato audiovisual, pero en escritura y con autores que te hacen volar la cabeza y plantar algunas preguntas y también posibles respuestas. Algo de eso vamos a tratar de hacer hoy. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Cande, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Por favor, gracias por venir. Si te parece, podemos arrancar con cómo ves a la Argentina y cómo ves a la Argentina en este mundo, que es un mundo cada vez más complejo. Digo, uno entra a los distintos portales o aparecen incluso noticias que llegan a la Argentina, que Argentina es medio cerrada en temas de conflictos internacionales, pero que nos golpean la puerta desde distintos lugares y con distintas gravedades, más allá de las elecciones de Estados Unidos, más allá del mundo post-pandémico. Bueno, ¿cómo ves a la Argentina de ahora en ese mundo? Primero una palabra sobre el contexto, vos decís un mundo más complejo, Sí. efectivamente, ¿no? Yo creo que hay cada vez más indicadores de que desde la crisis del 2008 se abrió una crisis capitalista que inauguró una etapa de inestabilidad y de transición de largo plazo, comparable, yo creo, a las grandes crisis. No, el capitalismo tuvo un montón de crisis, pero no tuvo tantas que hayan inaugurado procesos de grandes convulsiones, que son el indicador de Sí. que un cierto equilibrio político-económico anterior se rompió. La crisis del 73 del petróleo dio por tierra finalmente con el estado de bienestar de posguerra. La crisis del 30, del 29, dio por tierra con el capitalismo liberal. Incluso en el siglo XIX, en 1873, creo que la primera, es tu área, no es la Sí. mía, la primera gran depresión, que da por tierra con el capitalismo de libre empresa, de pequeña empresa, Sí. y bueno, Sí, aumenta la escala. claro, la mayor concentración, los monopolios, etcétera. Pero en tu línea sería, vamos a hacer siglo XX, ¿no? 1930, Ujú. 1973, 2008. Sí, yo creo Ah, que, a ver, es una hipótesis, sí. pero se multiplican muchas señales. Incluso las analogías históricas son bastante... Siempre hay que tener cuidado, ¿no? Porque las analogías tienden a enfatizar más las similitudes y perder la especificidad. Pero son fuertes, ¿no? Por ejemplo, hay una crisis económica o un estancamiento económico después del 2008. Michael Robert dice la gran recesión. Describe este proceso. Hay una crisis geopolítica, ¿no? Esta gran descoordinación de la acción de los estados, que lo vimos en el 2008 con las acciones caóticas de los estados salvando a los bancos, lo vimos en la pandemia, y lo vemos ahora con una competencia geopolítica y potencialmente, digámoslo así, interimperialista entre Estados Unidos y China, Sí. que nos habla de un mundo que no es el mundo de un equilibrio como el que... ¿Cuál fue el mundo que se quebró en el 2008? El mundo neoliberal que tuvo su apogeo en los años 90. Claro. Cuando la cosa funciona bien, hay una cierta acción coordinada de los estados, ¿no? Bretton Woods en la posguerra, el consenso de Washington en los 90. Hoy no hay nada parecido a eso. No hay un Claro. proyecto unificador de las clases dominantes. En primer lugar, porque hay dos bloques. Y esto es una novedad porque la última vez que hubo una competencia por la dominación global fue el ascenso de Estados Unidos, es decir, entre el siglo XIX y la posguerra, digamos. Tenemos una crisis económica, una crisis política. Lo que pasa en Argentina, que un outsider aparece en el centro de la escena, está pasando en todos los países con distinta intensidad. Y eso hay que agregarle una crisis ambiental, que eso sí es una novedad histórica, ¿no? Una crisis ecológica de la cual hay una conciencia parcial, pero que es cada vez más acentuada, y ya estamos viendo la pandemia posiblemente haya sido una manifestación de esta crisis. Claro, es ecológica. interesante que igual pones el punto, yo adhiero porque además soy economista, entonces la crisis del 2008 claramente marca el comienzo de un momento donde las cosas empiezan a dejar de tener sentido en términos macroeconómicos, ¿no? De cómo funciona la economía. Pero es interesante porque lo pones en el 2008 y no en el 2020, que muchas veces decimos, bueno, estamos viviendo todavía las consecuencias de esa pospandemia y también de estados que quedaron medio desarticulados en intentar Sí, dar respuesta. yo creo que la pandemia vino a profundizar ese proceso, pero en 2008 ya tenemos muchos indicadores, ¿no? El neoliberalismo
su forma convencional o la globalización en su forma convencional empieza a perder sus costuras. El mundo ya no se parece mucho al de los años 90, ¿no? Y ahí Argentina. Yo creo que Argentina, hay muchas formas de vincular lo doméstico con lo global, pero hay uno muy especial, que es que estamos muy alineados con la situación global en relación a uno de los grandes fenómenos globales, que es la emergencia de la extrema derecha. Claro. Por eso Milei es tan popular a nivel global, ¿no? Que él lo vuelve hiperbólico y extravagante cuando dice soy la segunda persona más importante del mundo, o el segundo presidente más importante del mundo después de Trump. Pero tiene un punto, ¿no? Argentina en general es un país exótico para el mundo, que cuando nos preguntamos qué piensa la gente argentina, no piensan nada, digamos. Conocen a Messi y a Maradona. Bueno, ahora conocen a Milei también. Claro. ¿Por qué? Un poco puede ser por el exotismo, ¿no? Sus rasgos personales, su doctrina económica es extravagante, el anarcocapitalismo, pero lo principal es que es el exponente de una corriente política que es la gran protagonista de la vida política global hoy, ¿no? Si el 2008 es importante, el correlato político del 2008 es la extrema derecha. Sobre esto posiblemente volvamos en esta conversación, porque yo lo que veo es una tendencia general a una repolitización del capitalismo, pero en clave autoritaria, de la cual la extrema derecha es su expresión más nítida, pero no solo. Uno puede ver distintas familias políticas donde el Estado empieza a tallar cada vez más fuerte en un sentido autoritario. Y bueno, ¿puede decir que el intento de resolver la crisis del 2008 de parte de los estados tiene una deriva autoritaria? Sí, una deriva. Primero, la idea, ¿qué fue el neoliberalismo? Esto podemos discutirlo mucho, vamos a ir a una definición rápida. Disciplina de mercado, es decir, lo que disciplina a la población es la extensión masiva de la competencia, y ahí la desregulación, las privatizaciones, es decir, hacer caer el peso de la competencia sobre la clase trabajadora, también sobre las empresas, es decir, que los sectores no competitivos mueran. Desaparezcan. Yo veo que eso se empieza a desarmar en todo el mundo. Estados Unidos tuvo políticas proteccionistas durante Trump y tuvo políticas semi-keynesianas durante Biden. China nunca entró en ese... No, y ahora Trump tiene un discurso en su campaña electoral recontra proteccionista. China, obviamente, que la segunda potencia nunca entró en la definición de neoliberalismo. Rusia, después de Yeltsin, tampoco. Japón, después de su crisis en los 80-90, tuvo muchas políticas de expansión del gasto. América Latina tuvo el ciclo progresista. Lo que permanece como más neoliberal es la zona euro, ¿no? Porque en parte se mantiene uno de los rasgos del neoliberalismo, que es la disciplina monetaria a partir de la existencia del euro y la necesidad de coordinar la política económica de los países. Un neoliberalismo también con estados mucho más fuertes que garantizan también, les quedó un resabio del estado de bienestar que garantizan pisos que para nosotros parecen un paraíso. Sí, pero ellos están en crisis permanente, porque de hecho sobrevive el neoliberalismo bajo la forma de crisis, ¿no? Porque las crisis políticas que tenemos en Europa, en los países, sobre todo del centro y el sur europeos, es impresionante. Bueno, en Inglaterra también, el Reino Unido, el Brexit. Estamos hablando de fenómenos de una inestabilidad política importante. Entonces... ¿qué onda Argentina? ¿Cómo la ves en ese contexto? En ese contexto, bueno, estamos en el centro de eso. En general se hace la diferencia de Milei respecto justamente al programa económico. Si las extremas derechas suelen ser nativistas, nacionalistas, Milei deja eso tal vez a Villarroel, es decir, esa sensibilidad está en la coalición política, pero él es un ultra globalista. Él desarmaría los estados, las fronteras y el internacionalismo del capital que... Ahora, además no tiene un rasgo de nacionalista, porque ninguno. Hay algo identitario en el nacionalismo, no tiene nada. Se le nota, se le nota en la sensibilidad política. Sí. Pero sí coincide claramente en este aspecto, en la agenda conservadora autoritaria. Después, ahora hay que decir una cosa. Primero, no es homogénea la extrema derecha respecto al programa económico, es fundamentalmente proteccionista, pero Bolsonaro tenía a Pablo Guedes que era un ultraliberal, también una especie de Milei, un poquito más moderado, pues nadie es tan extremo como Milei. Vox en España, Alternativa por Alemania, también son neoliberales. Entonces no es tan homogénea, no es tan excepcional Milei en ese aspecto. Y otra cuestión de Milei. Está siendo bastante pragmático en el terreno económico, ¿no? No se espera, el anarcocapitalista que quería privatizar las empresas y vender órganos, mantiene un cepo, control de capitales, medida más antiliberal que pueda existir en el universo. Entonces, tal vez está siguiendo un poco el camino Bolsonaro, que también empezó con un perfil muy ultraliberal y después
fue moviéndose. Pero Bolsonaro venía de una carrera política y venía con un recorrido más nacionalista, o por lo menos su entorno mucho más nacionalista brasilero. Sí, las Fuerzas Armadas tienen ese perfil. La dictadura militar tuvo algo de en Brasil, de desarrollismo nacional. Claro. Que Bolsonaro lo llevaba consigo. Pero su programa económico era bien liberal al principio, ¿no? Pero lo fue manejando. Veremos cómo sigue Milei en el terreno económico. Por lo pronto, a ver, ¿qué te agregaría? Porque todos estamos viendo a Milei como una especie de animal político que nos desconcierta, ¿no? Pensamos que no ganaba, digo, la opinión pública, los analistas. Después muchos pensaron que no iba a poder gobernar. Bueno, y Milei sigue, ¿no? Yo creo que hay que tomarse en serio que Milei tiene un afán refundacional que no es una mera verborragia, ¿no? Milei es un revolucionario derechista, digamos, así como Macri es un reformista, ¿no? Macri, el gradualismo o incluso sus intentos de política de shock nunca se imaginaron la magnitud de lo que se propone Milei. Si uno pone la ley bases y el DNU en sus formas iniciales, estamos hablando de un programa de redefinir de cero la relación entre Estado-acumulación en Argentina de forma totalmente revolucionaria. Es un extremista. ¿Y no te duele decir revolucionario de derecha como persona de izquierda? Bueno, tenemos que hacer la trayectoria que nos lleva a que la rebeldía se haya vuelto de derecha. Utilizo esta expresión con muchísimas comillas porque no me siento del todo cómodo, pero creo que hay que constatarlo en principio. En los años 30 el fascismo también se pensó de forma revolucionaria y en un sentido lo fue, ¿no? Creo que el fascismo italiano decía, somos la revolución contra la revolución. Sí. No es cambiar un poco para que no cambie nada, sino es cambiarlo todo para que no cambie lo esencial, ¿no? La relación de propiedad, etc. Yo creo que Milei tiene esa perspectiva extremista, radical. Por lo tanto, hay que tomarse en serio la amenaza que representa Milei. O sea, cuando decimos extrema derecha, decimos que no es un gobierno de derecha convencional. No viene simplemente a reformas pro mercado. Hay un proyecto autoritario. Y yo creo que esto tiende a quedar un poco invisibilizado, ¿no? Así como al principio pensamos que no ganaba, hoy pensamos que no es tan grave, ¿no? O al menos en este aspecto. Y yo creo que Milei es muy claro en este aspecto. Por eso me gustaba tanto, ahora creo que dejó de usarlas, las redes anónimas, el Twitter anónimo Santiago Caputo. Porque era como... Lo dejó 2 días y volvió. Bueno, volvió. Mejor. Porque es una especie de acceso a la sala de máquinas mental del gobierno. Claro. Que es lo contrario de lo que debe hacer un mago del Kremlin, ¿no? Exponerte... Yo creo que exponen parte de lo que, si uno ve los afanes imperiales, autoritarios, que se ve en la estética de esa... Bueno, yo creo que eso estamos enfrentando y eso es un peligro mayúsculo. Es mucho más que reformas pro mercado que vengan a resolver la crisis económica de los últimos 10 años en un sentido favorable a la clase dominante. Es más que eso. ¿Y no le ves una erosión en ese poder que lo llevó a la presidencia en el sentido de que a él lo votaron... con un discurso muy anticasta, con un discurso, con dolarización, con un montón de banderas que efectivamente no logra cumplir a medida que ya van 10 meses de gestión. Uh-huh. ¿No ves que se erosiona ese poder y ese vínculo o todavía lo mantiene? Estamos empezando a ver indicadores de erosión. En estos últimos salieron una catarata de encuestas de opinión, cuando todas coinciden, posiblemente indiquen algo, que todas ven una tendencia al deterioro. ¿Y ahí entraría la deriva autoritaria o...? Bueno, en parte, no solo, pero quiero resaltarte algo anterior. Lo sorprendente es que haya sobrevivido 9 meses con 55% de apoyo, en el marco de el programa de ajuste más grande que se hizo en democracia, ¿no? Hay que pensar en el 76-77 de la dictadura y tal vez el 2001, 2002, pero caían gobiernos en ese momento. Entonces, yo creo que el componente autoritario, esto me quería resaltar, es paulatino. Repasemos las cosas que ya hizo ahora. Declaró la esencialidad en varias actividades laborales, que es básicamente bloquear la posibilidad de ir a la huelga. Estableció un protocolo antipiquetes que, si se aplicara de forma literal, es eliminar la protesta social, ¿no? Claro, protestás en la vereda, no existe. Declaró una ofensiva muy fuerte sobre los movimientos sociales territoriales, piqueteros,
que lo llevó a un retroceso muy significativo. Sí. Y mostró que la gente que se movilice va a enfrentar represión de una manera que nosotros no conocemos, ¿no? No conocemos en los últimos 10, 20 años, ¿no? Sí, hubo detenidos y ahora no quedó ningún preso los 30 efectivo, detenidos sí. de la ley Bases, que fueron gente muy random, fue una señal. Es decir, ojo que cualquiera que se acerque a una movilización puede caer, no hay que ser un activista toda la vida. Bueno, ahí hay una línea de conducta. Y yo creo que es la respuesta de un sector representa la respuesta de un sector de las clases dominantes que dicen, tenemos que resolver de una vez para siempre ese, vamos a decirlo así, ese impulso igualitario plebeyo de la sociedad argentina, esa tendencia a una sociedad muy organizada, muy demandante y que le pone un veto social permanente a las necesidades de la acumulación de capital. Sí, el tema a mí lo que creo en el poder que concentra Milei, yo siempre le doy más peso al apoyo popular que al del Círculo Rojo, porque el Círculo Rojo no te hace ganar elecciones. Macri en 2019 es un gran ejemplo de eso, incluso el Círculo Rojo Internacional. Pero hay algo en esa pretensión de Milei tan globalista y tan poco centrada o focalizada en Argentina, que creo que hace que pueda perder ese apoyo del Círculo Rojo. Y si pierde el apoyo del Círculo Rojo y pierde el apoyo popular, queda él con su sueño imperialista, pero sin quien lo pueda sostener. Completamente. Hoy día, aclaremos algo, Milei no fue la opción preferencial de las clases dominantes. Es verdad eso. O sea, recordemos que la sociedad rural sacó una declaración la última semana en apoyo a Massa. Tal vez jugaron a ganador, pensaban que ganaba Massa, pero cuando pensó que ganaba Cristina, nunca sacaron. Digamos, una cosa rara. La embajada norteamericana. Era Massa también, ¿no? Era Massa, no, está bien. Pero no fue la opción. Es como una aventura Milei para las clases dominantes. Ahora, se toparon con un aventurero que de golpe hace todas las reformas que no pudo hacer Macri en 4 años, es decir, pasó una reforma laboral, una reforma del Estado que está en proceso, de delegación de autoridad, de facultades, con un gran ajuste fiscal, sí, con apoyo social. Bueno, eso es el sueño, la utopía de los empresarios, de la derecha, etcétera, y este tipo lo logra. Mientras eso se mantenga, va a mantener cohesionada, creo yo, la clase dominante. Si eso se empieza a deteriorar, sí, lo que llamamos el círculo rojo se puede empezar a retirar, porque incluso, podemos hacer un poco de historia también, los gobiernos que tratan de concentrar tanto poder en una figura no son los preferentes para la clase dominante, ¿no? También hay una cierta... El fascismo en los años 30 no era la opción preferencial contra lo que dijo alguna teoría convencional de la izquierda, el instrumento, los grandes monopolios contra la revolución. Los estudios no indican eso. Incluso con Bolsonaro, es decir, el caso ayer, un sector de la burguesía finalmente pasó a apoyar, sí, la cúpula sobre todo, pasó a apoyar a Lula. Eso explica que haya salido de la cárcel. Así que tampoco podemos descartar que ese afán de un gobierno personal genere desconfianza. Entonces, lo que hay que mirar muy de cerca es lo que decís vos. ¿Cómo evoluciona el apoyo social? Si hay una reacción... Lo sorprendente es que no la haya habido hasta ahora. Y con esto termino esta parte. Los estudios de opinión más serios muestran que el voto a Milei no fue solo voto bronca, en el sentido de quiero romper todo y agarro la primer boleta electoral que encuentro. Y bueno, este tipo está enojado y lo... No, había una identificación entre el votante Milei y su programa muy fuerte, inclusive con la idea muy difícil, pero que la vimos estos meses, de que había que hacer un gran sacrificio inicial, sí, para después ver los resultados. Que por otra parte es una idea muy popular, ¿no? La idea de hacer un sacrificio para ver una redención, digámoslo así, la narrativa es una idea cristiana. Muy cristiana. Claro. Es mucho más intuitiva para las clases populares de lo que nosotros pensamos. Ahora, el problema que va a tener Milei, o que ya está teniendo, es que esos resultados tienen que venir en algún momento. Sí. No es solo bajar la inflación, pues la inflación está asociada, es clave para su apoyo social bajar la inflación, pero no es suficiente, porque la gente asocia la inflación a un gran desorden económico, pero también al deterioro de sus ingresos. Entonces, bajar la inflación a costa de deteriorar aún más los ingresos, y va a empezar a aparecer, como está apareciendo, las preocupaciones en torno a la pobreza, al desempleo. Y también requiere, para mí, una práctica de parte de quienes te gobiernan. Digo, si te están viendo un sacrificio a vos en este tono de que hay que hacer un sacrificio, y después te hacen un asado en Olivos para festejar un veto de 13 lucas de aumento, decís...
me estás boludeando, como vos. Sí. La idea de Milei, para mí en esto de representar esas mayorías silenciosas, era, bueno, es un tipo que usa siempre la misma campera, que está medio sucio, que no pudo cumplir lo que había que cumplir como sociedad, que es tener una familia y aparecer como una persona como el tipo normal, yendo al concepto del tipo normal, y ahora parece cada vez más cercano a esa casta que iba a destruir con esas fotos políticas. Te hago una pregunta, ahora vamos a lo de la cena. ¿Para vos Milei es un tipo normal? Para mí no es un tipo normal. Pero la figura del tipo normal, en realidad, muy poca gente encaja en el tipo normal. Cuando decimos el tipo normal, votar el tipo normal era votar Massa. ¿Cuánta gente hay parecida a Massa? Realmente. O sea, como, no tantos. Bien, voy a recuperar. Yo creo que lo que vio la gente en Milei no es tanto alguien como uno en el sentido de que se parece a mí. Yo no conozco mucha gente parecida a... No pongo ninguna carga valorativa sobre normalidad y anormalidad. Sí. Claro, eso primero. Pero habla con los perros. Bueno, sí. Es una persona extremadamente agresiva, tiene un estilo, una idiosincrasia muy particular. Yo creo que lo que la gente vio en todo eso es autenticidad, no necesariamente similitud. ¿Qué es lo que pasó con Trump? Nadie más diferente a la persona a pie que un multimillonario. Sí. Ahora, la gente veía autenticidad en esa verborragia de el tipo que dice lo que todos pensamos, pero la corrección política no nos permite decir. La gente conecta por ahí. Después conectó también con la bronca, ¿no? Pagni suele decir habitualmente, ¿no? Milei estaba enojado, como su sociedad. Ahí hubo una empatía. Ahora volvemos a lo otro que planteas. Sí, yo creo que el asado, voy a tirar una hipótesis, yo creo que él quiso hacer una demostración de fuerza de que había conseguido la coraza parlamentaria para gobernar por decreto y para evitar juicio político. Porque los 87 héroes es un tercio del Congreso. Recontra, pero eso es una señal política. Sí. De la casta para la casta. Sí, en el contexto del veto a los jubilados, todo indica que hicieron una de más. Y sobre todo, es como la foto de la cena de Fabiola. Tal vez no es tanto intrínsecamente el hecho, porque finalmente, bueno, un asado, hay un montón, sino es cómo se integra en la situación social en la que está inserto. Entonces, la foto de Fabiola era el presidente teniendo una fiesta cuando todos estábamos haciendo un sacrificio, estando en nuestras casas. Ahora es este tipo comiendo asado, festejando, que le bajaron el salario, las jubilaciones a los jubilados. Bueno, ahí cobra su sentido preciso el malestar con esa foto. Y es un poco lo que estamos viendo. Yo creo que puede haber algo de foto de Fabiola. Con foto de Fabiola quiero decir foto de la cena. Hoy hay nueva foto de Fabiola con otro tema mucho más serio. Pero quiero decir la cena en Olivos. Puede haber algo de eso en el sentido de un pequeño episodio que condensa todo el malestar social que venía incubándose. Entonces ahora estamos viendo y pareciera haber un malestar que se está incubando o que se está ya explicitando, digamos. Bien. Bueno, nos metimos mucho a la coyuntura. Perdón, esta semana es muy intensa. Pero volviendo más al panorama general, porque dijimos mucho al principio de este mundo actual y de las complejidades que tiene este mundo que nos toca vivir. ¿Cómo te imaginas un mundo mejor? Bueno, o sea, ¿te imaginas un mundo mejor? Me imagino. A ver, me voy a remitir primero a lo subyacente. Si nos preguntamos por un mundo mejor es porque hay una utopía que se terminó, que no está, ¿no? Que es una novedad. Lo que pasa es una novedad de los últimos 40 años. Entonces es algo tan naturalizado en el paisaje que tal vez no le damos es como lo que es tan visible que se vuelve invisible. La carta robada de Poe, ¿no? Pero lo que pasó, que para mí es un episodio clave para entender todo este periodo histórico, es que vivimos todavía la onda de choque negativa de la caída del muro de Berlín, digamos, de la restauración capitalista en el este, y que dejó de considerarse que existe una alternativa social viable al capitalismo. El impacto de eso es enorme, porque después hay malestar, hay revueltas, hay estallidos, pero hay una pérdida de referencias de alternativas que son las que debilitan o dificultan el camino en que pueden inscribirse esos estallidos de cólera social que vemos cada tanto.
Y es una ruptura. Hobsbawm dijo, se cerró un siglo en ese momento, ¿no? Sí. El famoso corto siglo XX. Pero incluso tal vez es más largo lo que se cierra, ¿no? Porque el socialismo empieza a ser una corriente de masas mediado del siglo XIX, ¿no? Empieza a aparecer, sobre todo en la Segunda República en Francia. Es decir, mientras avanzaba el capitalismo con su fuerza arrolladora, había un contramovimiento de resistencia, del cual emergió el socialismo como una fuerza de masas. Y fin del siglo XIX ya había sindicatos, partidos socialdemócratas. Y el socialismo era una alternativa en la cabeza de millones. Eso se acabó. Es imposible subestimar la importancia de ese hecho, ¿no? Entonces, ahora nuestro trabajo es reconstruir una imagen que sea poderosa, atractiva, deseable, de alternativa al capitalismo, ¿no? ¿Pero es reconstruir o es generar una nueva? Bueno, está bien lo que preguntas, porque no es, bueno, lo que no es poner un objeto que se cayó y volverlo a poner en su lugar. Claro, no es una nostalgia de lo que... Es un objeto nuevo el que tenemos que construir. Bien. Yo pienso que eso exige, o sea, cuando digo reconstruir, es decir, hay que retrabajar, no hay que solamente poner en pie lo que se cayó, sino hay que renovarlo. Yo creo, voy a poner dos ideas centrales que son muy clásicas, que tienen que ver con el balance de la experiencia del siglo XX. El siglo XX fue una época donde hubo revoluciones y experiencias fallidas de transición a una sociedad postcapitalista, socialista o como la llamemos, pero que dejaron dos grandes déficits en los dos grandes temas. Uno, para decirlo con palabras suaves, un déficit democrático, ¿no? El vínculo socialismo-democracia es un vínculo insolayable, para decirlo suave, ¿no? Porque el estalinismo fue una aberración autoritaria, no fue... Lo puedes decir más fuerte, no te preocupes. Sí, reconstruyendo, entendiendo los fracasos que hubo, no solo por la caída del muro de Berlín, sino antes de la caída del muro de Berlín. Ya en 1930 la Unión Soviética era un régimen autoritario donde esas esperanzas emancipatorias se habían chocado con nueva forma de dominación. Bueno, ahí hay algo que pensar. Querer la revolución bolchevique sin Stalin no es una opción. No es una opción decir, eso no fue socialismo, entonces no nos concierne. Tampoco es una opción. Tenemos que pensar muy seriamente qué pasó ahí. Ahí, bueno, hay mucho escrito, hay que avanzar. Mi posición, que algunos compañeros la consideran un poco como socialdemócrata, pero yo la voy a defender desde el socialismo radical, revolucionario, es que hay que valorar más el Estado democrático representativo que fue lentamente construido desde las revoluciones clásicas en adelante. El multipartidismo, las libertades civiles, el Estado de Derecho. Hay una serie de conquistas políticas que desde fueron... la Revolución Francesa. Claro. El problema con la Revolución Francesa es que se detuvo la puerta a la fábrica, ¿no? Lo que Marx hablaba de despotismo de fábrica. Bueno, claro, no llegó ahí. Ahí adentro hay tiranía, hay antiguo régimen. En todo caso, nuestra tarea es radicalizar esos principios de igualdad y de libertad que emergieron con la Revolución Francesa o con la modernidad contra el capitalismo. Radicalizarlo, profundizarlo, pero no, y acá este es mi debate con algunos compañeros, no una apelación para mí un poco ingenua a una especie de democracia directa de masas que va a resolver todos los problemas, ¿no? Bueno, hubo una experiencia autoritaria, pero no, nosotros vamos a inyectar democracia directa, gente reunida. Había un chiste de Oscar Wilde que decía, el socialismo es muy bueno, pero nos va a hacer perder muchas tardes libres, ¿no? Claro. Podemos estar todos los días... Bueno, eso no es factible, ¿no? No, y tal vez la gente no quiere participar tanto. Por eso, entonces... Muchas veces se tiene en mente un proceso revolucionario, que es un momento de mucha participación, pero la gente después delega en un poder anónimo y va a hacer su vida, ¿no? Y la sociedad un poco depende de eso, ¿no? Porque la producción, y no podemos estar decidiendo hasta el color de los botones, bueno. Entonces ahí me parece que hay una tradición republicana, incluso del liberalismo político igualitario, ¿no? No el liberalismo económico, que hay que recuperar en términos socialistas, digamos. Y el otro elemento, el primero es político, el segundo es económico. También hay un déficit respecto a pensar forma de transición a una sociedad postcapitalista con modelos económicos que sean socialmente viables, ¿no?
los logros económicos del socialismo son ambiguos, porque también hubo un gran desarrollo, ¿no? Y vemos que los países que se desarrollan es con una gran presencia del Estado y, bueno, Sí, China como gran ejemplo. China, gran ejemplo, incluso podemos ver Japón, Taiwán, Corea del Sur, los países que salen de la periferia y van al centro, Sí. es con... Planificación centralizada, bueno, es así. sí, no, eso no se puede inventar, ya está inventado. Pero es cierto que a la vez, primero, eso tiene un vínculo con la cuestión democrática, ¿no? Porque la famosa no puede ser una oficina de burócratas que definen No, y los hay experiencia, precios. se puede empezar en los plan quinquenales, también digo, hay experiencia de planificación centralizada desde experiencias democráticas, Ujú. Em, incluso argentinas. bueno, sí. Pero a la vez, yo creo que hay una cierta idea, así como en la idea anterior yo propongo una ruptura con la idea de la democracia es el mejor envoltorio del capitalismo, la idea de Lenin, al menos no solamente, también es una conquista. La idea de una estatización generalizada de la vida económica me parece que también hay que ponerla en discusión. Es necesaria una apropiación social de los grandes medios de producción, esto no hay, es la planificación, digamos, no hay tanto que inventar, pero después hay todo un debate sobre la relación entre planificación y mercado, entre la centralización y autogestión, ahí hay todo un campo en el cual vamos a tener que... O sea, hoy Argentina, su problema es la cuestión agraria. Bueno, tiene que centralizar lo más posible la renta agraria, pero el kiosco de la esquina no es necesario que sea del Claro. Estado, ¿no? Sí, está claro. O No, países tal vez ni siquiera, tal vez se puede empezar con el comercio exterior, ni siquiera tenés que llegar al campo, digo, ya con manejar la balanza que sale para afuera, Exacto, lo tenés mucho más controlado. exacto. Pero incluso cosas más complejas, como un país atrasado va a necesitar inversiones de capitales privados para desarrollar cosas que... Por esto hay una cierta tendencia al estancamiento económico que han tenido los países revolucionarios, que tuvieron una experiencia revolucionaria del siglo XX, que también hay que pensar. Entonces, a ver, yo creo, es necesario reconstruir una dimensión utópica. Eso va a surgir no de un laboratorio, sino va a surgir en principio de las luchas, que empiecen a colocar eso como una posibilidad, pero también es necesario un trabajo intelectual, teórico, pensar, discutir modelos, estrategias, y tenemos que volver a vincular nuestro proyecto con el deseo, ¿no? Claro. Yo creo que ahí hay varios autores hicieron más un énfasis reciente en esto, ¿no? El capitalismo revoluciona todo el tiempo las fuerzas productivas, ¿no? Te ofrece futuros en multiculturalismo y futuros entusiasmantes, y la izquierda parece socialmente austera, ¿no? Como... Sí, igual yo discutiría eso porque hoy en día el capitalismo te ofrece saber que no te vas a jubilar y nunca vas a acceder a una casa propia. O sea, no sé Por qué supuesto. tanto qué tanto horizonte propone el capitalismo de hoy, del 2024, después de la crisis del 2008 y después de la pandemia Pero del están las 2020. dos cosas, ¿no? Mi punto no es tanto el capitalismo, sino nosotros tenemos que poder ser quienes reivindicamos, creo que voy a citar mal, pero Benjamin decía algo así como recuperar para la revolución las fuerzas de la embriaguez. O sea, la idea del estímulo, el entusiasmo con transformar la sociedad de nosotros mismos, ¿no? Claro. Tiene que volver a ser una cosa que enamore. En cambio, el capitalismo no te ofrece una vivienda, pero te ofrece el iPhone, que bueno, te entusiasma. Y Mark Fisher decía algo así como, Sí. el deseo de iPhone es deseo de capitalismo, porque sabemos que otro sistema social, bueno, no sabemos qué va a pasar con los iPhones. Bueno, ahí hay algo en torno al deseo que hay que pensar, ¿no? Pero vos, no quiero ser mala con esta pregunta, pero ¿vos te imaginás un mundo mejor? O sea, ¿lo imaginás, lo visualizás? ¿Decís existe ese mundo mejor y tiene estas características? ¿O lo ves como, bueno, estamos en una fase donde tenemos que charlar, repensar, reconstruir, como estamos en una fase anterior a poder pensarlo más concretamente? Estamos en una fase no buena, para decirlo de forma Amable. generosa. No estamos en el mejor momento. También hay que preguntarnos qué pasa si no logramos dar una disputa por una sociedad alternativa, ¿no? Esa es la siguiente pregunta. Bueno, me alegro. Porque efectivamente estamos en un momento de una situación política internacional muy Sí. desfavorable. Está en disputa, ¿no? Pero la situación es inestable, pero es desfavorable. Desfavorable y donde cada vez parece que estamos más en un capítulo de Black Mirror, digamos, como una cosa donde hay un avance del desarrollo de las fuerzas productivas que se ven en las distintas guerras, o ya no tanto guerras, sino genocidios, que decís, bueno, esto también se desarrolló tanto
que parece medio imposible de abarcar, ¿viste? Como Sí. este ataque que tuvo Hezbollah en los Vipers, que vos decís, bueno, la lógica yo la entiendo perfecto, no vas a usar un celular porque obviamente que te van a encontrar, que vos puedes tener, no sé, el sistema operativo que quieras, pero igual el celular es el celular y te van a encontrar de alguna manera. Vos usas un Viper, o sea, una tecnología recontra vieja y te interfiere en el Viper, ¿entendés? Como que Sí, sí, decís, sí. bueno, listo, no hay chance, chicos. Vos tenés una especie de pesimismo tecnológico al respecto, o Sí, tecnológico militar. Yo ahí no estoy tan recontra. segura, tan seguro. Vos fíjate, yo voy a poner un ejemplo espinoso tal vez. El 7 de octubre, el atentado Hamas. Yo Sí. rechazo los métodos terroristas, pero reivindico la lucha armada del pueblo palestino, por supuesto. Pero lo otro también. Pero quiero enfatizar una cosa. Fue el Estado de Israel Sí. es una potencia militar tecnológica enorme y los recursos que le dieron un golpe político-militar significativo fueron muy rústicos. Fueron pasando cartas, cosas por el estilo. Lo que quiero decir... Vos no, el- no adscribís a la idea de que hay alguna falla planificada de parte del ejército de Israel, sino que efectivamente fue una falla real. no lo sé. No se puede descartar porque hay una interna en Israel muy Sí, fuerte, entonces no se puede descartar. Pero en principio podemos pensar esta hipótesis. sí. No es absurda No, no, la no. idea de que hay grietas. Yo creo que hay una gran asimetría en el poder militar. Sobre esto escribió Engels en 1895. Se fue profundizando, pero no creo que sea lo central. Creo que hay una gran asimetría en el poder social y político. Los estados actuales tienen una cantidad de mecanismos de metabolización de demandas muy grande, pero aparecen estallidos sociales. Entonces, yo creo que en todo caso hay que pensar cuáles son los mecanismos para... Vos fíjate, una experiencia como la del chavismo en Venezuela no tuvo una derrota militar. Tenía a Estados Unidos, pensaron invadir, pensaron todo, y no tuvo una derrota de tipo militar. Hoy tiene una evolución muy negativa por otras razones. El estancamiento económico producto del bloqueo, pero también políticas internas, un montón de razones, pero no la militar. Sí, 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 no Entonces, es que fueron a invadirlo y ya. no me parece que el punto de la tecnología militar sea hoy el central, si bien no hay que subestimarlo. Entonces, me lo imagino, no sé, lo que te voy a dar una versión intermedia, una respuesta como intermedia, no tan optimista, pero el socialismo clásico surgió en un contexto catástrofe, que fueron las guerras, ¿no? La primera y la segunda guerra. Las revoluciones surgieron no por crisis económica, surgieron por sociedades destruidas por la guerra. Puede ser que el socialismo reemerja como una alternativa al malvivir producto de la crisis ecológica o de las catástrofes que vienen. Es decir, puede ser que tenga que esto empeorar, pero no podemos descartar esa posibilidad. Sería mejor que no tengamos que ir a una degradación de esas características. Pero un mundo bajo el colapso ecológico va a ser un mundo muy inestable también. Entonces Sí, tenemos que puede haber una regresión civilizatoria. No hay que exacto. asociar crisis a oportunidad de forma mecánica como hizo la izquierda muchas veces. No, y si no preguntar a Alemania en el Por eso, 33. claro. Mucho más hoy, ¿no? Las crisis económicas tienden a favorecer a la Exacto. extrema derecha, como en Alemania del 33. Pero no se puede descartar esa hipótesis. Entonces, yo mantengo un pesimismo moderado, vamos a decirlo así, pero soy más pesimista con el reformismo. Vamos a completar. Es decir, la reforma es improbable, pero la revolución es improbable. Un cambio drástico, etcétera. Sí, Pero la reforma es imposible. Es decir, la idea de que vamos a regular el capitalismo para evitar la crisis económica, que se descarguen sus efectos negativos sobre las clases trabajadoras, para evitar la polarización social, esa ilusión que tuvo mucha fuerza en la posguerra, hoy tiene poca fuerza. O sea, es muy difícil pensar hoy. Es muy difícil pensar una alternativa radical al capitalismo, pero también es muy difícil pensar hoy una alternativa socialdemócrata al capitalismo actual, ¿no? Por el contexto internacional, no se puede descartar nada, ¿no? Hay que ver. yo ahí, porque como veo un mundo más multipolar también y más cerrado, creo que hay, y de hecho, con un capital, con un capital financiero y tecnológico que excede las fronteras, donde los estados están haciendo y están formando parte de discusiones que a mí me parecían imposibles antes, que mucho tiene que ver con reformas en lo impositivo, que es al fin y al cabo una forma de reapropiarse ganancia y de hacer que esto vuelva
a, si se quiere, un capitalismo un poco más civilizatorio. Y son discusiones que la está dando la OCDE, digo, la está dando el grupo de países ricos, no es que la estamos dando desde los países del tercer mundo. Hay algo ahí donde no es que nosotros decimos, no, el capitalismo no funciona. Hay algo en los propios cimientos que dicen, che, esto me parece que no es sostenible. Espera, estoy de acuerdo, déjame aclarar. Primero, no hay crisis económica sin salida. Eso es una vieja idea o estancamiento secular del capitalismo. Yo no adhiero a ese tipo de cosas. El capitalismo puede dar reformas. Y es cierto que hay una cierta conciencia en un sector de la élite global de que nos pasamos de rosca, ¿no? Para mí el gran síntoma de eso es la presidencia de Biden. Biden fue el presidente más prosindical de Estados Unidos desde el New Deal, ¿no? Y uno ve cuando fue a la huelga automotriz y defendió la huelga, que terminó ganando. Hay una cierta idea de necesitamos reequilibrar un poco la situación. Ahora, yo lo que estoy diciendo con la imposibilidad de la reforma es, pensemos que ya tuvimos la mayor experiencia reformista del capitalismo, que duró 25 años en el contexto de la posguerra, que tuvo como condición la destrucción de fuerzas productivas y de vidas que generó la guerra mundial, la depresión económica antes, etcétera. Y eso dura unos años, es decir, depende de una configuración político-social muy específica. Sí. Y no logra resolver los problemas de fondo. No. En ese sentido, hay que impulsar todas las reformas que se puedan, pero no le dan una salida, sobre todo en un contexto de crisis ecológica, a los grandes dilemas del capitalismo. Entonces ahí la revolución es improbable, pero la reforma en este sentido, ¿no? Es imposible. Y te corté antes, estábamos diciendo como, bueno, a dónde iba el mundo efectivamente si sigue en esta tendencia. Vos hablabas al principio de esta deriva más autoritaria o este carácter más autoritario. ¿Cómo ves la tendencia si la tenés que proyectar para adelante? Nosotros utilizamos en alguna revista la frase de Benjamin, la catástrofe es que todo sigue igual, o algo así, estoy parafraseando, en el sentido de que ya estamos en esta situación muy mala, pero a su vez las tendencias no es como en el viejo progresismo hacia mejor, sino es hacia peor. Varios elementos. Uno, el trasfondo de toda la crisis ecológica, la crisis ambiental, eso va a ser la cuestión social y política del siglo XXI, ¿no? Porque tenemos que ver cómo sobrevive la vida en la Tierra en condiciones más o menos saludables. Después, más de corto plazo, como te decía antes, yo lo que veo es que si entró en crisis el neoliberalismo y las respuestas de izquierda a esa crisis entraron en crisis, el ciclo progresista latinoamericano, la primavera árabe, las revueltas y luego las experiencias de partido de izquierda tipo Syriza, Podemos, tipo Corbyn en el laborismo inglés, tipo Bernie Sanders en Estados Unidos. La crisis de la disciplina de mercado del neoliberalismo hoy se transforma en una repolitización autoritaria. Es decir, el mercado no es suficiente, empieza a tallar el Estado en una clave autoritaria. Y empezamos a verlo. Empezamos ya no solo gobierno de ultraderecha, empezamos a ver ciertos cambios de régimen político. ¿Cuál creo yo que es el modelo que está en la cabeza de todos los ultraderechistas? Algo parecido a Erdogan en Turquía, a Bukele en El Salvador, es decir, lo que en la literatura académica llaman regímenes híbridos, que no es el viejo Estado totalitario corporativo de tipo fascista, sino es un vaciamiento democrático con la apariencia exterior de la democracia electoral, que no es que no cumple ningún papel, ¿no? Hay elecciones, y Erdogan cada vez que hay elecciones tiene que tener algún cuidado, pero hay persecución a los opositores, hay una limitación muy drástica de las libertades civiles y políticas. Yo creo que eso es lo que está en la cabeza de los Bolsonaro, los Milei, y eso es una posibilidad. Yo creo que es la tendencia más fuerte. No sé si la que va a prevalecer, pero es la más fuerte y la más peligrosa. Lo decís muy tranquilo. Bueno, en realidad estoy muy intranquilo con la situación, porque de hecho pienso que hay una gran subestimación de esto. Yo creo que la misma izquierda no creo que esté tomando dimensión de la amenaza que estamos enfrentando, ¿no? Yo creo que la extrema derecha, hubo una cierta trivialización de la extrema derecha en los últimos años. Porque ¿qué pasó? Ganó Trump en Estados Unidos. Entonces, todo el mundo se espantó. Y después vimos, bueno, no es gran cosa, no pasó nada tan grave. De hecho, perdió la siguiente elección.
Ganó Bolsonaro. Todo el mundo dijo el fascismo y después perdió la elección. Es que pierden las elecciones. Gana Meloni. Bueno, es como una gobernante. Bueno, ojo con esa cierta trivialización de la amenaza. Porque, por ejemplo, Bolsonaro perdió. Pero Bolsonaro intentó un golpe de Estado que si hubiese estado Trump en el Departamento de Estado, o sea, gobernando Estados Unidos, tal vez pasaba, porque lo que detuvo el golpe de Estado fueron las Fuerzas Armadas que se mantuvieron leales al resultado electoral, porque quien se mantuvo leal fue el gobierno de Biden, que su estrategia no era dar un golpe de Estado, pero tal vez de Trump sí. Entonces, ojo que todos tenemos ciertas inercias mentales que tendemos a pensar que el futuro se parece al pasado. Y podemos estar frente a situaciones nuevas, donde ese tipo de cosas vuelvan. Y de vuelta, ya existe esto. Existe en Hungría con Orbán, en Filipinas con Duterte, en Bukele, y es una referencia para Centroamérica. Y mientras, la extrema derecha es una avalancha en el resto del mundo, ¿no? En las elecciones parlamentarias europeas fueron más o menos la primera fuerza. Se dividieron después en varios grupos parlamentarios, pero si no serían... la primera fuerza creo que le falta un diputado para superar a la derecha tradicional. Sí. En Francia se logró bloquear el acceso al poder de Le Pen, pero ojo que es la primera fuerza. En votos es la primera fuerza. En Inglaterra gana el laborismo, no porque el laborismo creció, sino porque la extrema derecha dividió el voto de la derecha. Y así. Entonces estamos en un mundo donde hay una tendencia muy fuerte. A ver, ¿qué es lo que está empujando, entre otras cosas? Es un fenómeno complejo que tiene muchas causas detrás. Pero yo creo que hay un cierto reclamo de orden que empieza a venir de abajo, que se vuelve un reclamo popular, que es un poco el pegamento de este bloque político-social en ascenso. Y que tiene sentido también. Digo, el reclamo de orden tiene sentido en un mundo cada vez más inestable. Decís, bueno, ¿qué onda esto? Y además, y también algo que es por ahí incómodo decirlo o hasta doloroso, pero de cierto revanchismo. Digo, son tan malas las condiciones de vida y quedó sobre todo, lo pienso en Argentina, pero también pasa en todo el mundo con un mundo laboral que va cambiando y que es cada vez más precarizado y con todas las economías de plataforma y Uber y Rappi, Pedido Ya y todos trabajando con monotributo o como se llamen los distintos países, que esos mismos trabajadores ven a otros trabajadores que tienen los derechos del siglo XX y dicen, ¿por qué él sí y yo no? Él tampoco. Y hay algo ahí para mí que la izquierda no puede... No sé si no leer, pero no puede, darle un cauce que no sea, el problema no es que él tiene derechos y vos no, sino que el problema es que vos no tenés derechos. Sí, primero, lo primero que dijiste, el reclamo de orden es muy entendible. No en el sentido que sea positivo, podemos ver, además, nosotros proponemos un orden, no es que proponemos el desorden, pero bueno, nosotros quiero decir la izquierda, tiene que proponer un nuevo orden, pero... Es entendible porque venimos de 4 o 5 décadas de anomia mercantil, inseguridad laboral, inestabilidad, inseguridad social. Sí. Que bueno, la gente dice, quiero algo que me dé un principio de estabilidad. Y entonces, es entendible. Respecto a lo que dijiste recién. El revanchismo. Sí, y eso es una táctica típica, es decir, dividir la clase trabajadora respecto a quienes tienen derechos contra quienes no los tienen, las distintas víctimas del ajuste y la austeridad enfrentadas entre sí. Por eso el fascismo era la frase era la ideología del penúltimo contra el último, sí. ¿no? En lugar de dirigir tu bronca contra el de arriba, la dirigís contra el que está atrás. Es decir, por ejemplo, el inmigrante en Europa, que me viene a sacar el trabajo. Recontra. Ahora, para compensar un poquito el pesimismo, leí algunos estudios muy serios que dicen que en Argentina el que no tiene derechos laborales quiere tenerlos, ¿no? Que, ojo de pensar que el que, obviamente debe haber todo, ¿no? Pero ojo con pensar que esa tendencia a la individualización de la fuerza de trabajo que se ve claramente en el capitalismo de plataformas es inmediatamente un enemigo del sindicato, las vacaciones pagas. Parece haber un sustrato, una fuerza todavía donde esa gente lo que quiere es tener derechos laborales, ¿no? Así que ahí hay que ir viendo de a poco, con mucho empirismo, es decir, sin adelantarse demasiado y ver cómo evoluciona el fenómeno. Tal vez haya puntos de apoyo para resistir a esto, ¿no? Y este es uno. Por lo que yo estuve leyendo, yo sigo mucho, lo menciono siempre. Javier Balsa sacó un libro que se llama ¿Por qué ganó Milei? O una cosa así. Él encabeza un
un equipo de investigación universitario sobre opinión pública, es decir, las encuestas, muy buenas, acertó los 3 resultados electorales. No es poco. No es poco, es un montón, cuando todos le erraron. Y una de las cosas que dice es, en uno de los pocos lugares donde la base social de Milei no coincide con el programa de Milei es en los derechos laborales, ¿no? Bueno, ahí tenemos un punto de apoyo. Bien. Espera, porque estabas hablando de todo esto de que estábamos menospreciando o... sí, creyendo que no era tan grave donde estábamos ahora. Uh-huh. Y eso me lleva a una conclusión tuya sobre este momento. ¿Sobre qué hacer o sobre este momento? Lo dejo a tu criterio. Mira, yo creo que lo que hay que hacer es unir 2 tareas simultáneas. Por un lado, estamos enfrentando una amenaza muy grave y frente a eso necesitamos la máxima unidad para cerrar el paso, ¿no? Políticas defensivas, antiautoritarias. Yo no digo antifascista porque me parece que hay un uso demasiado elástico del término, pero contra la extrema derecha. Lo ideal sería que eso se exprese en las movilizaciones, pero posiblemente logremos desalojar a este tipo en las elecciones, si es que lo logramos. Entonces eso, y cuando máxima decís unidad. Máxima unidad es con quiénes pensás esa unidad. Bueno, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Brasil. No sabemos cómo va a evolucionar la situación política argentina. En Brasil, el partido de la izquierda radical, que era el PSOL, el Partido Socialismo y Libertad, hizo un acuerdo con Lula. Sí. Es decir, el partido que se diferenció de Lula porque aplicó políticas neoliberales, cuando dijo, cambió la situación política, estamos frente a una amenaza existencial, bueno, cerramos filas. Porque hay que tener en cuenta una cosa, que es que las clases populares se defienden con lo que tienen a mano. Es decir, lo que tienen a mano es... el año pasado fue Massa. Un personaje tan detestable de la derecha peronista como Massa. Y yo ya me voté a Massa en la primera vuelta, no esperé a la segunda, porque consideré, yo creo acertadamente, que era... Sí, yo también pensé que tenía que ganar en la primera vuelta. Había que cerrar el paso. Sí. Ahora, hay que combinar eso, porque no va a haber ningún proyecto emancipatorio si no evitamos una derrota de tipo catastrófico que nos puede imprimir la extrema derecha. Por eso yo discuto con quienes, permitime esta digresión, con quienes piensan, frente a la radicalidad de la derecha hay que oponer una radicalidad simétrica por izquierda. Que eso piensa de vuelta demasiado en los términos de los años 30. Porque en los años 30 hubo una polarización en este sentido. Es decir, crecían los nazis y crecían los comunistas. Entonces, bueno, hay una carrera para ver quién gana. Pero hoy lo que se radicalizó es la derecha, ¿no? Hoy no es que hay algo equivalente en el campo del progresismo, la izquierda. Así, este tipo dice, no sé, hay que destruir el Estado del Banco Central, y no hay en el otro campo gente que dice quiero la democracia soviética y la revolución bolchevique, ¿no? Lo que dice es quiero preservar mi salario, cosas muy minimalistas. Sí. Entonces pienso que las cuestiones más defensivas, defender el sistema democrático, las conquistas sociales, defender los valores de la ilustración, defender la cultura y la ciencia, es importante. Ahora, hay una segunda tarea, porque detrás de este primer argumento, si se absolutiza, lo que tenés es una eterna política del mal menor. Claro. Que es lo que también nos llevó a esto, ¿no? Entre el mal menor y el mal mayor, a veces hay una relación de causa y efecto, que a veces es inevitable para ganar tiempo, para cerrar el paso, pero si es toda tu política, vas a terminar con Guillermo Moreno votando a Pichetto para sacar, o con Villarroel, digamos, ¿sí? En el caso extremo. Sí, ya todo es un delirio. Claro. El mal menor puede ser extenderse peor. Infinitamente, claro. Entonces la segunda tarea sí es pensar un proyecto de largo plazo, ¿no? Y que eso tiene que tener una fuerza política, no es una cosa que escribamos en revistas, sino que tiene que encarnarse en una fuerza política independiente y en un poder social que tiene que ver con la fuerza de la clase trabajadora, sindicatos, su fuerza asociativa, etc. Entonces necesitamos sostener los 2 extremos de la cadena. Las tareas de corto plazo, se va a volver una utopía movilizadora desalojar a este tipo cuando recuperemos confianza en nuestra propia fuerza, ¿no? Eso de corto plazo. Y de largo plazo pensar un proyecto de alternativa más radical, que es de lo que depende el futuro. Así cerraría. ¡Qué cierre, por favor! Bueno, me queda agradecer a la Rosa Luxemburgo por hacer posible este espacio y este momento y esta reflexión. Te aviso que se estrena domingo en una hora complicada, así que espero que lo hayamos subido un poco y si no, que lo hayas escuchado otro día. Pero bueno, gracias a todos y todas por mirar y nos vemos en la próxima.